Saludos cordiales, bienvenidos a Retroinformática. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los sistemas operativos y cómo estos han venido evolucionando a lo largo de los años. Para esto te invito a que, si es necesario leer parte de esta presentación, puedas pausar el video y así leer su contenido y también dejar los comentarios si es que tienes algunas dudas. Los sistemas operativos prácticamente son como la necesidad de utilizar las computadoras personales que surgieron a finales de los años 70 y en este sentido poner a nuestra disposición todos los recursos hardware de la computadora y procesar toda la información que nosotros necesitemos. A lo largo de los años han venido evolucionando los sistemas operativos, pero el que más se ha destacado en nuestro medio son los sistemas operativos de Microsoft. Por el hecho de que ha sido una empresa sólida y de alto prestigio y también porque tiene un gran soporte, es que el sistema operativo de Microsoft ha sido el que más divulgación ha tenido en el mundo tecnológico. En unos momentos vamos a hablar de algunos sistemas operativos de esta empresa y también de otras que han marcado la diferencia. Primeramente, cuando el sistema operativo de Microsoft empezó a trabajar, no lo hizo totalmente un ambiente gráfico tal como lo conocemos hoy en día, sino que todo empezó desde una versión 1. Pero esta no era un sistema operativo, sino que más bien era una aplicación que se podía utilizar bajo la plataforma de un sistema operativo que existía en ese momento. Esto significa que el sistema operativo de ese entonces era MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, ya que en ese tiempo no existía una tecnología de medios de almacenamiento masivo como un disco duro, no eran comunes, sino que se utilizaban medios secundarios como el caso de los disquetes. Estos disquetes podían almacenar grandes cantidades de información, basándonos en la historia, pues el grande volumen de información que se podía manejar en ese entonces. Las computadoras no procesaban imágenes o totalmente lo que sería gráficos como los manejamos hoy en la actualidad. Entonces, el sistema operativo Microsoft Disk Operating System tuvo un periodo bastante largo desde finales de los años 70 y la década de los 80 y principios de los años 90, lo que significó que marcó una gran diferencia en el mundo tecnológico. Windows 1 solamente fue una aplicación que complementaba la parte de MS-DOS para hacer un poco más amigable el entorno, ya que era necesario en MS-DOS aprender grandes cantidades de instrucciones para realizar las operaciones dentro de nuestra computadora. Posteriormente, las versiones de Windows 2 y 2.1 seguían avanzando, y esto significa que ya había una interfaz gráfica, una interfaz amigable, la cual permitía que este tipo de sistema pudiera trabajar de manera intuitiva con los usuarios. Sin embargo, estos sistemas o estos aplicativos no eran totalmente operativos, sino que siempre dependían de MS-DOS, el sistema operativo de manera famosa en esa época porque era lo más conveniente y más económico en ese entonces. Luego el Windows 3 y el 3.1 ya tuvo una interfaz gráfica un poquito más sólida, aunque las computadoras de esa época y los antecesores de este Windows todavía eran aplicativos, eran utilerías, eran herramientas complementarias a MS-DOS, pero no tenían una nitidez como lo tienen nuestros sistemas operativos hoy en la actualidad, ya que las computadoras de esa época no contaban con lo que es la tarjeta gráfica, e inclusive las tarjetas gráficas aparecieron más o menos cuando surge el monitor del tipo EGA, que lo que hacía era prácticamente pasar del modo texto, que fueron las primeras computadoras que empezaron a surgir. Entonces, ya cuando hubo la existencia de la combinación de colores, ya la interfaz gráfica ya se podía manipular en ese tipo de monitores, por lo cual ya el surgimiento de este tipo de herramientas lo hacía posible. Posteriormente, del Windows 3.1 había una variante de sistemas dedicados a las redes, a los servidores o estaciones de trabajo.
Estos sistemas operativos también, o más bien dicho, estas utilerías previas al sistema operativo, tenían la característica pues de poder administrar equipos en red, lo que ahora podemos manejar en los Windows Server. Esa era una pequeña, digamos, utilería similar a lo que acabo de mencionar. Luego sale el gran boom que fue en 1995 y por lo cual se llamó Windows 95, ya que esta fue la primera versión de nuestro sistema operativo como tal, significando que MS2 había llegado prácticamente a su final. No significa la eliminación del sistema, sino más bien ahora que si el sistema operativo de las versiones anteriores de este Windows eran, digamos, bajo el escena de MS2, ahora MS2 estaba dentro de la interfaz de Windows. Nada más fue un enmascaramiento que se le hizo al sistema. Por supuesto, esto lo que provocó pues fue un cambio radical, ya que el sistema operativo Windows cambió la forma de pensar y de trabajar de las computadoras en ese entonces, haciendo posible el trabajo más ameno, más amigable y un poco más interactivo. Luego Windows 98 y Second Edition. Hay un mito que se dice que el Windows 98 fue la mejor versión de Microsoft en cuanto a Windows, pero esto en parte es cierto, ya que cuando se lanzó Windows 98, que fue una mejora del 95, pues tenía unos pequeños problemas. Estos problemas iban siendo subsanados con ciertos elementos que ahora nosotros les llamamos las actualizaciones, pero antes se le llamaban los patches o parches, que eran elementos complementarios para poder minimizar, digamos, esos pequeños elementos que fallaban en ese sistema. Cuando se fue subsanando y teniéndose una versión más estable, es que surge el Windows 98 Second Edition, lo que significaba el mejor sistema operativo de ese entonces. La apuesta de tener mejores Windows, con mejores características y cero errores, se trató de dar en el año 2000, saliendo dos versiones de Windows, el Windows 2000 y el Windows ME. El Windows 2000 prácticamente fue lanzado para el Windows o para computadoras, digamos, dedicadas a prestaciones de servicio, es decir, Windows del lado del servidor. También el Windows ME, que fue pensado precisamente para computadoras de escritorio, es decir, para hogar. El Windows ME fue una solución avanzada directamente del Windows 98 Second Edition o segunda edición. Trató de tener mejoras, sin embargo no fue un sistema operativo totalmente viable, por lo cual su duración fue muy corta. Y hay una situación que hubo la necesidad de lanzar al mercado un Windows totalmente funcional y que tuviera las características de seguridad. Por ahí se habla de un híbrido entre el Windows 98 Second Edition con la versión de Windows 2000, que en este caso era la representación de los Windows del lado del servidor, dando como resultado lo que es o fue el sistema operativo Windows XP. Windows XP, conocido por ser la nueva experiencia. En este caso, pues Windows XP fue lanzado en el año 2001 y prácticamente lo que hizo fue fusionar la línea de Windows 9X, que es donde viene el Windows 1, 2, 3 y el Windows 95, 98, 98 SE y el Windows ME, con lo que serían los Windows 4, 5 NT y el 2000, haciendo posible que el Windows XP tuviera la forma segura que tienen los Windows NT, es decir, Network o dedicado a servidores, y que tuviera la interfaz amigable de los Windows 9X. Esto hizo posible que este Windows fuera más llamativo, tuviera una interfaz más amigable y que la apreciación de los colores fuera más notable, por lo cual fue un sistema operativo bastante acogido por la mayoría de usuarios y todavía pues se recuerda a este sistema operativo como uno de los mejores que han existido en su tiempo.
Luego pues se lanzó el Windows Vista allá por el año 2006. Sin embargo, del Windows 2006, el Windows Vista no tuvo pues una aceptación como se esperaba, ya que el Windows Vista consumía demasiados recursos y esto pues hizo que no durara mucho en el mercado, tal como sucedió con el caso del Windows ME, que su duración fue prácticamente un año. El Windows XP tuvo una duración aproximadamente de casi 4 a 5 años y inclusive todavía a principios de los años 2010, 2012 más o menos por ahí, todavía habían instituciones que usaban este Windows. Y eso era por su forma pues de trabajar amigable y la apuesta de trabajar con aplicaciones anteriores al Windows XP y las versiones de aplicaciones propiamente para este Windows. Ahora, Windows Vista pues trajo un cambio en el aspecto visual, eso pues no se le niega, pero sin embargo fueron lo que provocó que salieran otras versiones de Windows, pero no pudo establecerse por mucho tiempo en el mercado. Gracias al Windows Vista también empezaron a conocerse las versiones de Home Basic, Home Premium, Ultimate Edition y digamos la de Enterprise, Business y Starter, que serían prácticamente las versiones dedicadas para cada área o rubro del mercado. Luego el Windows 7 en el año 2009. Windows 7 prácticamente apostó a ser mucho mejor que su antecesor y prácticamente lo que sucedió fue que se tomaron las características del Windows Vista y se manejaron en esta versión de Windows. Algo que hay que destacar de este Windows, que fue un Windows bastante intuitivo, también fue un poco más amigable, no era tan así que tenía muchos elementos digamos de consumo, era bastante liviano, pero sin embargo todavía era necesario apostar por mejorar un sistema y tener casi la perfección del sistema. Este Windows tuvo pues 6 versiones: la versión Starter, la Home Basic, la Home Premium, la Professional, la Enterprise y la Ultimate. Todas estas versiones pues también lanzadas para diferentes usuarios en diferentes rubros de mercado. Windows 8. La versión que apostó Microsoft para mejorar sus antecesores Windows fue esta versión. Fue un sistema totalmente renovado, un sistema operativo con nuevas características y con un ambiente bastante futurista. Esta versión de Windows prácticamente pues optimizó muchas herramientas y también propuso otras alternativas para los usuarios. Fue un sistema operativo que no solamente se utilizó en computadoras de escritorio, sino que también fue visto en algunos celulares y en algunos dispositivos móviles, por lo cual pues fue bastante aceptado por la mayoría de usuarios. Luego, 2 o 3 años posteriormente, aparece Windows 10, que también fue un sistema operativo bastante, digamos, funcional y bastante aceptable por la mayoría de usuarios. Entre sus características se puede notar que tiene ciertos elementos del Windows 7 y del Windows 8.1, ya que hasta ese momento el Windows 7 y el Windows 8 fueron las mejores apuestas que tuvo Microsoft recientemente. La fusión de esto dio como resultado pues un Windows 10 totalmente mejorado y con una manera más intuitiva de trabajar las cosas, es decir, combinando los widgets del Windows 8.1 o la versión 8 y también trabajando su característico botón inicio o el menú clásico de Windows, que también tenía hasta la versión 7. Eso pues hizo pues que fuera más característico y también que se agregaron elementos como el caso de Cortana, la asistente virtual, y también del Xbox Live, que es la plataforma de videojuegos. Posteriormente a todo el escenario de Windows, no desde el principio de Windows hasta el final, sino que en procesos intermedios, surge la necesidad de un proyecto. Este proyecto dio como resultado prácticamente el Linux.
El Linux fue el resultado de una experimentación de un personaje que ya lo vamos a destacar, que lo que hizo fue simular un sistema operativo totalmente funcional y que fuera una pequeña competencia con los sistemas operativos de Microsoft y los sistemas operativos que en ese momento todavía estaban en el mercado. La línea del tiempo de Linux pues es bastante larga, vamos a decirlo así, aunque nuestro punto de partida es desde 1991 con el lanzamiento del núcleo de Linux, pero sin embargo el proyecto como tal fue lanzado anteriormente, data de 1983, y se puede decir también que un poco hay mucha información relacionada con sistemas operativos de este tipo. El caso del sistema operativo Unix, que fue un sistema operativo que también fue manejado en la época de los 80, junto con Novell, Xenix, que también fueron sistemas operativos más o menos similares, pero que posteriormente poco a poco fueron perdiendo cuota de mercado debido a que Microsoft hizo más fácil con sus sistemas operativos de MS2 y posteriormente Windows, hizo que esto fuera pues reemplazado. Y el sistema o el procesamiento relacionado con sistemas operativos, digamos que fueran diferentes a esto, pues empezó partiendo de los años 90. Ahí pueden detener la pantalla, visualizar el contenido y en este caso pues dar, digamos, sus apreciaciones. El proyecto GNU o el proyecto GNU, como lo pronuncian algunas personas. Este proyecto fue pues iniciado por Richard Stallman, en este caso allá por 1983, y la idea es la creación de un sistema operativo totalmente gratuito, es decir, que no perteneciera a un monopolio, que no fuera parte de una empresa que pudiera explotar ese recurso. Y es por ello que él estuvo en varias conferencias tratando de concientizar al mundo tecnológico o a las personas que hacen uso del sector tecnológico a que pudieran hacer propuestas de esta naturaleza. Y gracias a esto pues salieron muchos proyectos más y también pues salieron herramientas que fueron totalmente gratuitas y que también permitían a que otros usuarios o programadores pudieran modificarlo y compartirlo de una manera gratuita. Entonces así es como surgen tres movimientos: la licencia del copyleft, que es todo lo contrario al copyright; la interfaz de programación GNU, que está basada precisamente en C, C++, y lo que es la Free Software o software libre, que en este caso el logo inicial como la bandera que da inicio a este movimiento. Por supuesto, todo viene con una primera versión. Si bien es cierto, los sistemas operativos hoy en la actualidad son totalmente gráficos, pero una de las características que ha hecho famoso a los sistemas operativos Unix o de la gama Unix es la parte en que podemos nosotros tener una interfaz segura. Y por lo general todos los sistemas operativos tienen un elemento que se llama la terminal, o en el caso de Microsoft que se le llama la consola de Windows. Aquí es donde se pueden ejecutar procesos de tal manera que no se van a interferir otras áreas, como en el caso de una interfaz gráfica que quede colapsada. Por eso los primeros sistemas operativos de Linux fueron basados en un proyecto que un estudiante universitario hizo allá por 1991. Este personaje, Linus Torvalds, por el cual pues él desarrolló un sistema o un Minix, que en este caso estaba basado en una teoría de un libro que se llama Sistemas Operativos del autor Tannenbaum o Andy Tannenbaum. En este caso él propuso pues un sistema operativo funcional, y si se logra apreciar acá pues tenemos una interfaz totalmente gráfica, bueno, intuitiva a nivel de texto, pero que dio el surgimiento de un núcleo que pudiera enmascararse con una interfaz gráfica. Luego pues estas dos personas fueron totalmente reconocidas
Richard Stallman por ser el creador del proyecto GNU o del proyecto Copyleft, y Linus Torvalds por ser el creador del código Linux, que partiendo de ahí varias empresas, varias comunidades empezaron a crear sus propias versiones de Linux, y que provocó que algunas empresas, para abaratar sus costos, consumieran este recurso. Como ya lo habíamos dicho, el proyecto Linux o GNU lo que provocó prácticamente es la generación de aplicaciones gratuitas, las cuales podían ser utilizadas por empresas o por usuarios de hogar. Tanto así como el caso de Star Office, una contrapuesta, vamos a decirlo así, de Microsoft Office, y Netscape Navigator, que en ese momento se consolidó como uno de los navegadores más difundidos hasta que apareció el Internet Explorer, y que todo cambió, ya que por la situación de ser gratis, entonces tuvo la necesidad Microsoft de mejorar su Internet Explorer, de tal modo que también se regaló, y pues eso hizo que variara la balanza para el caso de este navegador. Ubuntu es una de las versiones o distribuciones de Linux que tiene una interfaz gráfica bastante amigable. El sitio oficial de Ubuntu nos permite descargar las ISOs para posteriormente hacer pruebas o la instalación directa del sistema operativo como tal. Todo esto está basado en el ambiente Linux. Linux se ha caracterizado porque prácticamente ha venido evolucionando su interfaz gráfica, aunque en un principio empezó con la versión GNOME y con la versión KDE. Más adelante, años posteriores, vino evolucionando la interfaz gráfica de tal manera que fueran más livianas para poder reutilizar equipos que posteriormente pues eran desechados, se pudieran reutilizar con este tipo de sistema operativo y con un ambiente gráfico muy amigable. Haciendo una pequeña historia o una pequeña reseña, el sistema operativo Linux parte desde 1983 con la propuesta de Richard Stallman con el proyecto GNU. En los años 90 aparece un estudiante universitario en ese entonces llamado Linus Torvalds, quien con el auxilio de todas las herramientas que estaban disponibles en ese momento y con las teorías de Tannenbaum, creó el núcleo de Linux, conocido como Minix, y que dio origen a todos los Linux que se conocen hoy en la actualidad. Evolucionando más, toma sus características de logos, símbolos que representan tanto a la comunidad open source como también a Linux. En este caso el característico Tux, el pingüino de color amarillo con negro. Y así podemos seguir hablando de que va evolucionando, y empresas gigantescas como Microsoft, Oracle, entre otras, empiezan a tomar protagonismo en el desarrollo de Linux, ya que por ser un sistema operativo libre y que puede ser modificable por cualquier usuario, no tiene que entrar en costos elevados en cuanto a patentes. Algunas conceptualizaciones muy importantes. Dentro de las funciones básicas del sistema operativo, tenemos que es aquel que nos permite disponer del hardware de la computadora para nuestro servicio, para escribir, para redactar un texto, para poder hacer cálculos, para hacer una presentación, entre otros. Entonces, el sistema operativo, aparte de poner a nuestra disposición todos los recursos hardware, también proporciona la comodidad o la facilidad de la computadora, sin entrar en tanta información para el aprendizaje de dichas herramientas. También vamos a destacar que, si bien es cierto, los sistemas operativos como los conocemos hoy en la actualidad, totalmente gráficos, pues varían, ya que en nuestro contexto nos encontramos con sistemas operativos como Linux, como Windows, Mac, Solaris, Ubuntu y entre otras versiones de sistema operativo que tratan de ir ganando su espacio en el mercado de las computadoras. Pero en un principio no fue tanto así. En 1969, a 3 programadores de los laboratorios Bell, programadores conocidos en la actualidad como los líderes del desarrollo del lenguaje C y que también dieron origen al sistema operativo Unix. Me refiero a Ken Thompson, a Dennis Ritchie y Douglas McCrory.
Estos crearon en esa época el sistema operativo Unix, uno de los sistemas que en este caso no era gráfico, sino que era totalmente textual. Sin embargo, su forma de trabajo es muy similar a lo que hoy conocemos como la consola tanto de Linux como la consola de Mac, que manejan los comandos tal como se manejó en un principio en un entorno textual el sistema operativo Unix. También podemos decir que Xerox logró sacar también una versión de un sistema operativo que no fue así algo tan masivo, pero sí existió un sistema operativo de la empresa Xerox allá por 1973, y podemos decir que fue dentro de la categoría de las primeras generaciones de computadoras de escritorio en el que se lanzó un sistema operativo gráfico, no tanto como los que conocemos en la actualidad, pero que ya podía hacer uso del mouse y hacer algunas funciones como dar un clic, entre otros. Posteriormente, en el 74 se empieza en el trabajo de BSD. BSD fue uno de los sistemas operativos que también se lanzaron y fueron utilizados dentro de los equipos personales. El sistema operativo BSD significa Berkeley Software Distribution, o BSD en español. Es una distribución de software Berkeley. Este sistema es derivado precisamente de Unix y nacido de ciertos aportes de universidades estadounidenses. En 1979 se crea pues el sistema 86DOS, que posteriormente pasó a llamarse Q2 o Quick and Dirty Operating System. 2 años después, Bill Gates adquiere este sistema operativo y lo suma entre, digamos, sus herramientas o sus hardware o sus elementos que en ese momento él desarrollaba. Este sistema pasó a llamarse como MS2, es decir, Microsoft Disk Operating System. Tenía una interfaz totalmente textual, tal como lo podemos ver en la pantalla, y precisamente pues esto evolucionó hasta que llegamos a los actuales Windows. En 1981 nuevamente pues Xerox lanza Star, el sucesor de Xerox Alto, que también es un sistema operativo meramente gráfico con una interfaz intuitiva. Es de destacar que, si bien es cierto, hoy en la actualidad Xerox se escucha nada más por sus impresoras o por sus fotocopiadoras, pero en un principio también entró en el mercado de computadoras y ellos fueron los que dieron origen también al uso del mouse. Evoluciona también otro sistema operativo en su momento y es el Apple, donde muestra su primera versión de una interfaz gráfica. Recordemos que, si bien es cierto, la historia nos cuenta que tanto Windows como Apple fueron los primeros sistemas operativos, pero tal como lo acabamos de apreciar, no eran totalmente los primeros. Existieron proyectos anteriores a ellos, y si hablamos de las interfaces gráficas, en este caso Xerox lanzó sus primeras versiones allá por 1973, Mac lanzó su primera versión allá por 1983, y Windows como sistema operativo se lanzó ya en 1995, siendo Microsoft el último sistema operativo en llegar a la rama de los gráficos y hacer también que las computadoras de ese entonces fueran acompañadas por los mouse. Luego aparece también VisiCorp, que también crea su propio sistema operativo, aunque es más de utilería, pero también tiene una interfaz textual. No es totalmente gráfica, aunque lo intentó en su momento, pero no lo fue. También Mac empieza a evolucionar su sistema operativo y estamos refiriendo Macintosh OS, o sea, es un sistema operativo a la mano de Apple. Apple comúnmente son las computadoras que se manejaron en su momento, como la Apple One o la Apple Lisa, que en este caso fueron modelos de computadoras. Ahí se refiere al hardware, mientras que Mac OS System es el sistema operativo que prácticamente administraba este hardware. Luego, pues en 1985 se lanza para las PC Amiga. En este caso, pues también un sistema operativo que en su momento se llamó Workbench.
y posteriormente sería bautizada como Amiga OS. También tenía una interfaz muy parecida a las primeras versiones de Windows. No eran interfaces gráficas totalmente, sino que derivaban también de la característica del texto. Sin embargo, ya se manejaban los colores gracias a los monitores CRT en su versión EGA. Luego, 1985, aparece Microsoft Windows 1, pero no como un sistema operativo, sino que fue precisamente una herramienta complementaria para Microsoft Disk Operating System. Es decir, el sistema operativo que se manejó por mucho tiempo a través de disquetes tenía una herramienta para tener una interfaz meramente amigable, no gráfica, sino que amigable. Y aquí se pudieron conocer herramientas como el Write, que era el editor de texto, el antecesor de WordPad. También se tenía pues un reloj análogo, pero ya era un poco más representativo a nivel gráfico, juegos, entre otros. Luego pues también aparece otro sistema operativo, en este caso pues IRIX 1986. No fue un sistema operativo tan, digamos, demandado, pero sí existieron varios proyectos. Luego pues Tannenbaum, en este caso este es un autor de un libro de sistemas operativos, y en este caso pues él también había construido un pequeño código, más que todo de carácter académico, no con fines lucrativos, y este lo desarrolló en el lenguaje C. El objetivo era nada más eso, que los futuros profesionales de informática o computación pudieran aprender las características de un sistema operativo. Precisamente fue este Minix o este sistema operativo de nivel académico que Tannenbaum propuso en su libro, es el que inspiró a Linus Torvalds también para la creación del núcleo de Linux. Y aunque no hemos visto Minix como tal, o no hay una imagen real de él, pero sí se puede decir que fue como ya el inicio de un sistema operativo que pasados los años iba a provocar un cambio en el uso comercial. Es decir, que las computadoras podrían abaratarse un poco en cuanto al costo, sin entrar al hecho de hacer, digamos, una alianza con Microsoft para poder, digamos, utilizar su sistema operativo, y esto pues aumentar el costo del computador. Linux pues lo abarató un poco, pero sí nos brindó muchas herramientas. Bueno, todavía nos sigue brindando para aquellos que somos usuarios de Linux. En 1987 pues Windows lanza su segunda versión, ya un poco más colorido, pero todavía pues con un ambiente textual, aunque se usaba mouse, pero no era un ambiente gráfico, y todavía estaba basado como una herramienta complementaria a MS2. Aparecieron más versiones de otros sistemas lanzados por empresas que en ese momento pues eran sólidas, y así aparece Next Step o OneStep, herramientas que procuraban ser, digamos, la novedad y tratar de destronar el monopolio que existía en ese entonces de Microsoft a través del Microsoft Disk Operating System. Luego aparece BEOS, que en este caso también ya es una interfaz gráfica, pero aquí ya estamos hablando ya de otra herramienta, una herramienta muy similar a las características de Unix, solamente que enmascarado con una interfaz gráfica. En su momento pues fue innovador y fue, digamos, como una de las pequeñas competencias con las primeras versiones de Linux. Luego pues aparece Windows 3, que esta fue una de las herramientas más famosas, ya que a pesar de que, si bien es cierto, era complemento de MS2, o sea, no era sistema operativo, ya su versión 3.11 se empezó a regalar. Esto con la finalidad de que los usuarios se apegaran más al mercado o al producto de Microsoft, o no se alejaran de los productos de Microsoft para poder continuar utilizando. Luego pues se crea el sistema operativo Linux, y esto lo que provoca es que Richard Stallman pues haga más fuerte lo que es la agrupación del GNU, es decir, un sistema operativo
que cumple las especificaciones del copyleft y que permite precisamente a aquellos programadores a nivel mundial a tomar el núcleo, modificarlo, a agregarle ciertas herramientas o personalizarlo. Partiendo de esto, pues surgieron muchas versiones o distribuciones de Linux. Esto lo que provocó es que cada usuario pues tomara la que le conveniera, o la que fuera más destacable, o la que fuera más segura, ya que si bien es cierto no había un soporte de parte de una empresa, pero sí la comunidad de programadores a nivel mundial hizo sus aportes, haciendo que Linux fuera más completo en cuanto a sus aplicaciones, a sus herramientas. Sin embargo, el sistema operativo hasta la fecha ha demostrado ser uno de los sistemas más estables, no entra en conflictos de congelamiento y ayuda bastante a la reutilización de los equipos que van quedando desfasando por la situación del mercado. Es decir, si tenemos un equipo y lo estamos utilizando con productos de Microsoft, pues esto es como una alianza que se ha mezclado ahí. Es decir, hago software, solicito que este software pues requiera ciertas características del hardware. A medida que se va evolucionando, pues esto va requiriendo más memoria RAM, más disco duro, más procesadores. Esto permitiendo que el equipo que se tiene se vaya desfasando y quede en un modo obsoleto. Entonces Linux, pues parte de ello o de su parte social tiene esa característica, que podemos reutilizar ciertos equipos desfasados y ponerlos a trabajar con un ambiente gráfico novedoso y seguro. Linus Torvald fue un estudiante universitario y fue durante su formación académica que creó lo que sería el núcleo de Linux, en este caso llamado Minix, basándose por supuesto en los trabajos de Tannenbaum. El Minix era prácticamente digamos un sistema basado en características de Unix, y nos referimos a las instrucciones que originalmente tenía este sistema operativo. Tenía pues en su momento la característica de trabajar en modo consola, por lo cual en las primeras versiones de Linux pues no fue muy grata o no muy bien recibido por la comunidad de usuarios, debido a que no era intuitivo. Aparte de eso, pues implicaba aprender un nuevo escenario para aquellos que ya estaban acostumbrados a trabajar con MS2, haciendo pues imposible el trabajo con él. Pero gracias a los aportes de la comunidad de programadores surgieron los gestores de ventana, y en su principio empezamos a trabajar con el KDE y el GNOME. Ahora pues en la actualidad existen más gestores de ventana, haciendo pues que el sistema sea más atractivo y haciendo pues que nuestros equipos tengan una vida útil más alargada. Linux prácticamente hizo todo, cambió mucho, y fue gracias a Ian Murdoch que en este caso pues en 1993 desarrolló el proyecto Debian. Debian es una de las distribuciones de Linux que hoy por hoy se sigue utilizando, y es una de las distribuciones que no ha desaparecido desde ese tiempo. Surgieron varias distribuciones, como el caso de Fedora, el caso de Mandrake, el caso de Ubuntu pues salió posteriormente, SUSE, que después fue renombrado como OpenSUSE, Debian y otros sistemas, o Slackware, que también se escuchaba en su momento, que poco a poco fueron desapareciendo. Por lo mismo, la comunidad que empezó a mover estas distribuciones empezaron a crear otras distribuciones. Pero todo eso fue un trayecto que se creó, pero con la finalidad de mejorar o hacer un sistema operativo estable, mejorado y con las características de un Windows. En la actualidad, Debian pues es por hoy uno de los sistemas operativos Linux más utilizados, y inclusive para los aspectos de administración de servidores y seguridad es muy utilizado. Luego pues en 1995 aparece el primer sistema operativo de Microsoft en su versión gráfica, el Microsoft Windows 95. Windows 95 prometió ser un sistema administrador de archivos o de elementos a través de una interfaz gráfica. Para los que pasaron de MS2 a Windows, pues fue un aprendizaje relativamente lenta, ya que era de ambientarse a una nueva forma de trabajo. Pero a medida que pasaron los años, pues el sistema operativo se adoptó,
Sin embargo, no duró mucho tiempo debido a que también tenía sus pequeños elementos particulares, por lo cual empezaron a hablarse de los parches, que era para mejorar o tapar huecos o algunas características que iban saliendo como fallas del sistema. Es por eso que posteriormente pues nace otra versión de Windows. En su momento también IBM lanza una versión de sistema operativo que también fue bastante aceptado en el mercado y también fue de una interfaz gráfica, basándose siempre en los ambientes Unix. En el 97 pues Apple o Macintosh empiezan a seguir generando más sistemas operativos de esta gama. Sin embargo, es de destacar que los sistemas operativos del Mac, aunque si bien es cierto heredan todas las características del Unix, pero no es un sistema operativo tan amigable como el Windows o el Linux. Es decir, no puedo instalar un sistema operativo Mac en una PC porque no está para ello. Es una cuestión prácticamente de mercado para poder consumir los productos de Mac. Pero en sí, el sistema operativo Mac es uno de los sistemas operativos más estables que hay también si eres usuario de Mac. Windows 98 en su primera versión pues nace y pues como que no hubo mucho del cambio. Era como ver el mismo Windows 95, solamente que ahora ya aparecía pues 98. Otra de las características es que se empieza en la carrera de la internet, pero esto no fue tan así como hoy lo conocemos, ya que en un principio Internet Explorer, que fue el navegador insignia de Microsoft, se vendía por separado. Entonces era de comprar la licencia de Internet Explorer e instalarlos en los Windows 95 o 98. Fue posteriormente que Internet Explorer empezó a regalarse o venir como parte de Microsoft Windows debido a las presiones de otros productos, como el caso de Netscape Navigator, que era uno de los sólidos rivales del Internet Explorer de Microsoft, y esto pues provocó que Microsoft pues lanzara el sistema o la herramienta del Internet Explorer como un producto gratuito. En 1998 pues siguen saliendo más versiones y en este año surge pues Mandrake Linux, que es una de las versiones que se mencionó y tiene una interfaz gráfica muy amigable. Sin embargo, los usuarios todavía no están muy convencidos porque todavía están aprendiendo Windows y están pues adaptándose al nuevo cambio. Pero sí, una buena cantidad de usuarios empiezan a pasarse a Linux debido a su facilidad y siendo pues una herramienta que no se tiene que pagar ni 5 para su uso. En el 2001 nace pues el Mac OS X, que fue otra generación de sistemas operativos para Mac. También su interfaz gráfica ya era un poco más diferente, era más amigable, aparecen más herramientas de diseño, de multimedia, y eso lo hizo más sólido todavía, siendo uno de los sistemas operativos que todavía existen y no ha sido, digamos, como desfasado, a pesar de que solo es de exclusividad para los equipos de Mac. Luego pues en el 2001 nace el Windows XP. El Windows XP fue una respuesta a una serie de eventos que sucedieron en el año 2000, debido a que todavía entre el año 99 y principios del 2000, Windows 98 Second Edition o SE todavía mantenía pues su estabilidad. Sin embargo, todavía habían algunos huecos que cubrir, por lo cual pues se lanzó de manera inmediata las dos versiones de Windows, tanto el Windows 2000 como el Windows ME o Millennium Edition. En el caso de estos dos Windows, la característica que tiene es que el Windows 2000 fue pensado para ser un sistema operativo de Microsoft enfocado a redes o a servidores, mientras que el Windows Millennium Edition, que también nació el mismo año y fue lanzado prácticamente junto con el Windows 2000, estaba pensado más para casa, es decir, lo que hoy conocemos como las versiones de hogar o las versiones starter de Microsoft Windows. Fue entonces que debido a esos pequeños huecos o problemas que tuvieron estos sistemas, es que en el 2001 casi de inmediato se lanza Windows XP, siendo una respuesta a estos errores, y este Windows pues fue una combinación de estos dos Windows. En su momento se manejaba
la terminología de las generaciones de Windows NT, que estaban precisamente pensados para el networking, es decir, pensados para trabajar en redes, y mientras que el Windows 9X es la generación de los Windows que parten del 95 y que su última versión fue Millennium Edition. Si bien es cierto, Windows XP fue una promesa, fue uno de los mejores sistemas operativos que pudo mantenerse estable por mucho tiempo. A pesar de que el primero fue el Windows 98 SE, pues Windows XP mantuvo su cuota por mucho tiempo. Bueno, seguimos evolucionando con Amiga, que es otro sistema operativo, una interfaz gráfica, pero basado siempre en Linux, y trabajó siempre tomado de la mano con la interfaz de la versión o del gestor de ventanas Genome, en este caso Amiga Workbench. Fue una de las distros, vamos a decir, de Linux, pero no tuvo así una aceptación masiva. En el 2006 pues nace lo que sería uno de los Linux más prometedores, el Linux Ubuntu. Es una de las distribuciones muy famosas. En su momento pues surgió como una iniciativa de un millonario y él hacía las entregas vía correo de CDs originales de esta versión de Linux. Es de recalcar que ellos manejaron, o es decir, la distro de Linux manejó la variante del CD Lite, es decir, que podíamos iniciar o bootear un sistema operativo en CD y montar toda su estructura y de tal manera que diera la impresión como que estuviera instalado en nuestro disco duro. Pero eso pues hacía que pudiéramos probarlo, y si nosotros optábamos por instalarlo, estaba la opción de instalarlo en la computadora. Como se logra apreciar, aunque está un poco borrosa la imagen, pero sí, este fue uno de los sistemas operativos muy agradables, ya que su interfaz gráfica era bastante intuitiva. Es de recalcar que Ubuntu está basado en la distribución de Debian, por lo cual también es uno de los sistemas operativos estables. Bueno, luego empieza pues a salir los sistemas operativos ya pensando a nivel de servidores, pero ya más que todo pensando en la nube. Aquí tenemos el caso de EOS o el sistema operativo Ojos, también basado en las distribuciones de Linux. En 2007 pues nace Windows Vista. Desde el 2001 hasta el Vista 2007 fueron casi como 6 años que perduró Windows XP, y si bien es cierto pues todavía posterior o durante el uso de Windows Vista todavía se usaba el Windows XP, y eso por lo mismo, por su estabilidad. El Windows Vista al contrario pues consumía muchos recursos y fue un sistema operativo que no duró mucho en el mercado, por lo mismo, porque tenía demasiadas exigencias. Apple sigue lanzando sus mejoras en sus sistemas operativos, y en este caso pues se empieza a nombrar sus sistemas operativos de Mac OS X con nombres de felinos. En este caso la primera versión, conocida como Leopard, promete una interfaz gráfica muy amigable y muy intuitiva, a tal modo que logramos ver también la presencia de Microsoft en este tipo de sistema, ya que logramos ver la presencia de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Y por otra parte, por la casa de Adobe, logramos ver la paquetería de Photoshop, de Flash y de Dreamweaver. Es un sistema, porque todavía algunos usuarios lo mantienen, un sistema operativo muy amigable. Aparece pues ya una versión de Windows 7 en el 2009, prácticamente a año y meses después de haber sido lanzado, o antes de haber sido, después de haber sido lanzado, de lo que sería el Windows Vista. Este Windows pues tiene mejoras, aparece el concepto de widgets y tiene pues una interfaz totalmente diferente, un poco similar a la tradicional del Windows XP y sus antecesores. Ubuntu sigue su línea y en el 2011 lanza la versión 11.04, cambiando su tradicional interfaz de Genome a Unity. 2011 también fue un año especial porque nace un sistema operativo llamado Chrome OS. Este sistema operativo lanzado por Google es una promesa de mejorar, digamos, una nueva
el sistema o el sector de consumo del sistema operativo, pero sin embargo esta versión está basada también en lo que sería en Linux, y por lo cual también fue pensado para trabajar en la nube y también en los hogares. Windows 8 aparece en el 2012 con la característica de que el logo de Windows o el icónico botón inicio desaparece de la interfaz, pero la función de la tecla que lleva este logo pues funciona siempre, pero cambia su interfaz. Entonces, dando así una pequeña reseña, hubieron muchos sistemas operativos que empezaron a desarrollarse, aunque no los mencioné de manera muy particular, pero también las empresas de telefonía celular entraron en este mercado, ya que si bien es cierto los celulares entraron en otra categoría, pero posteriormente poco a poco fueron agregándose ya al mundo de las computadoras, por lo cual ahora ver un celular es como ver una computadora y tiene su sistema operativo. En su momento los sistemas operativos más comunes para el caso de los celulares era el caso de BlackBerry OS, el caso de Symbian y el caso pues de Android, pero también Linux y Windows tuvieron su cuota en cuanto a teléfonos celulares con sus propios sistemas operativos. Bueno, llegamos a más sistemas operativos y la historia sigue. Entonces vamos a decir que para que los sistemas operativos o la necesidad del uso es porque hay necesidad de administrar o gestionar archivos, pero también gestionar datos, por lo cual ahora hay una rama llamada bases de datos, o para seguir desarrollando más aplicaciones que complementen nuestros sistemas operativos, usuarios que lo requieren para poder trabajar o hacer sus trabajos académicos, o también para poder generar conocimiento, generar más información o procesar elementos multimedia. Entonces ese es el resultado de los sistemas operativos hoy en la actualidad. Entonces, si lo hablamos históricamente, los sistemas operativos se pueden clasificar por generaciones. Si hablamos de la generación 0, podemos hablar de la década de los años 40, o podemos tomar también la generación de los 40 hacia atrás. La primera generación de los años 50, segunda generación años 60, y luego pues así vamos hasta tercera generación, cuarta generación, quinta generación y sexta generación. Pero esto es nada más como una óptica del especialista en la historia de los sistemas operativos. Es posible que algunos hablemos solo de tercera, cuarta generación, o solo hablemos de la segunda generación como máxima representante de los equipos que en ese momento salieron y la necesidad de un sistema operativo. Bueno, los inicios de Linux, como ya lo había destacado anteriormente, nace en 1983 gracias a Richard Stallman, el cual crea el proyecto GNU. El objetivo es crear un sistema operativo libre, y esto lo que estaba haciendo era como promover de que personas se interesaran en desarrollos que fueran gratuitos para que los usuarios pues no cayeran en la situación de pagar un permiso por el uso de un sistema operativo. En el 89 pues se escribe como la primera documentación relacionada a la licencia, y esta se llamó GNU GPL, y fue gracias a estas herramientas que propuso Stallman es que ya empezaron a trabajarse varios proyectos, y entre ellos entra el navegador Netscape Navigator, luego el surgimiento de Linux y otras herramientas que se fueron sumando de tal manera que ahora las podemos tener gratuitas sin la necesidad de pagar la licencia. Entonces, en el 85 Windows 1 nace, 87 la versión 2 de Windows, en el año 98 Windows 98, y ahí tenemos las características pero muy particulares de ellas. Si bien es cierto, algunos fueron solamente como gestores de ventanas y no sistemas operativos, pero fue en el 95 que Windows hace su aparición en solitario sin necesidad del MS2 como inicio, y se pone a la orden de los usuarios. Luego pues aparecen las siguientes versiones de Windows, las cuales ya destaqué anteriormente, y la historia pues puede seguir más todavía. En la actualidad estamos con Windows 11,
¿Qué es lo que viene? No sabemos. Entonces sigamos aprendiendo. En el caso de Linux, pues la línea viene apareciendo del 83 hasta el año 97, pues ya hay varias distribuciones de Linux. Empiezan a surgir herramientas como el caso de StarOffice, una competencia del Microsoft Office, que es solamente que de manera gratuita. Y así va avanzando el modelo de Linux. Y sigue más todavía en la actualidad. Ahora pues nos encontramos con empresas sólidas como el caso de Dell, Novell, Red Hat y otras que empezaron o han empezado a adoptar estas tecnologías, por los cuales ahora ofrecen servicios en la nube y que en algunos casos pueden ser rentables ya que no son costos elevados. Bueno, y con esta pantalla pues me voy a ir despidiendo. Tengo más información, pero creo que con esto dejo muy clara la intencionalidad de esta presentación. Los sistemas operativos, como el caso del DOS, que fueron los primeros sistemas operativos de Microsoft. Si bien es cierto, apareció en el 81, pero fue hasta el año 95 que apareció un sistema operativo gráfico conocido como Windows 95, y ahí vienen sus versiones. Ahí se destaca el gestor de ventanas de la línea Windows 9X, que sería esta línea, la segunda columna, y luego tenemos la generación de los NT, que serían los Windows que están relacionados precisamente con lo que sería del lado del servidor, y luego otros sistemas operativos que en su momento fueron también consumidos, pero poco a poco fueron desapareciendo. Bien, ya los inicios del sistema operativo MS2 pues va a quedar como una tarea, así que indaguen un poco más, pero lo único que puedo decir es que este era el personal de la empresa Microsoft en 1978. Así que agradezco el tiempo, espero pues indaguen un poco más, porque hay información sobre la historia de los sistemas operativos, tanto de Windows, de Linux y Mac, y otros que también nacieron y desaparecieron, y unos que están surgiendo, pues es parte de esta historia. Así que agradezco su participación y los espero en un nuevo video. Feliz tarde.